cuando nos arriesgamos es que nos damos cuenta que podemos hacer cosas que antes no habíamos hecho y pasarlo maravilloso. Así que súper chévere que sea esa primera vez y que no sea la única, ¿no? Que sean muchas, que vengan más. Eso espero, de verdad que sí. Es más, vea, muchachos y señoritas, ¿cómo estaré primíparo que mis apuntes aquí al lado? Todo lo que me explicaron estos dos maestros de cómo había que hacerlo, vea, aquí lo apunté para hacerlo. Y ya Eso no, después lo hacemos de manera automática, porque así Sí, funciona, total. lo vamos grabando en nuestra mente y entonces ya después lo hacemos de manera automática. Y de eso se trata todo, de la repetición, cada vez lo hago mejor, cada vez lo hago mejor. Y cada vez necesito menos mirar las herramientas porque ya se me vuelve un hábito. Porque Total. cuando veo la gente que se conecta, la gente que empieza a conocer tu contenido, que te empieza a seguir, entonces tú dices, hay una comunidad con la que tengo una responsabilidad amorosa de brindarles contenido, ¿no? Y entonces tú empiezas a darte cuenta que hay un público maravilloso que quiere esta información. Así total, es, así total. es. Inclusive parte de lo que estamos haciendo acá y que es el tema de hoy, lo que es el manejo de los pensamientos y las emociones, mucha parte tiene que ver con eso, porque muchos, digámoslo, y parte de los pensamientos lo que hace es generar que uno quiera controlar todo, ¿cierto? Que uno quiera coger y decir, no, es que yo quiero coger y manejar el Instagram súper bien, toda la cosa, no, es algo que de pronto uno no puede controlar, inclusive, no sé si eso pasa en otros lados acá, ¿no? En donde puede fallar la conexión, donde uno puede decir cosas que a la final, digámoslo, puede chocar con otras personas, ¿cierto? Pero ese miedo, esas cosas es cuestión de pensamiento, ¿sí? Y es cuestión de saber nosotros qué queremos controlar. Y Liliana ya me dirá si es verdad o no, pero muchas veces uno quiere controlar el exterior y controlando el exterior pensamos que nosotros tenemos ese poder y la verdad no lo tenemos en ningún momento, ¿sí? Nosotros lo que podemos controlar es solamente la parte interna de nosotros y a partir de ahí es como nosotros podemos empezar a mirar todos nuestros pensamientos, porque la única forma de nosotros controlarnos a nosotros mismos, ¿a través de qué? A través del pensamiento, ¿cierto, Lili? Sí, realmente sí, es una de las formas más grandes y es identificando el pensamiento y controlando las emociones. Digamos que es una llave maestra, ¿no? Observar nuestros pensamientos y reconocer las emociones. Por eso, cuando tú dices que solamente lo que podemos cambiar es lo que está dentro de nosotros, es totalmente cierto, porque si no vamos a perder la paz. Y no significa que cuando estemos observando nuestros pensamientos y cuando estemos identificando nuestras emociones no las volvamos a sentir. Entonces, por ejemplo, yo controlo el miedo, entonces no vuelvo a sentir miedo, no, hace parte de mi proceso de vida. Empecemos hablando primero de ¿cuál es nuestro propósito en este plano terrenal? Hay muchas personas que dicen, yo no encuentro el propósito de vida. Mi propósito de vida está relacionado con mi trabajo, mi propósito de vida está relacionado con mi pareja, mi propósito de vida está relacionado con mi estudio, mi propósito de vida está relacionado con mis gustos. Y empezamos ahí a trabajar en una pedagogía terrenal que nos hace sufrir porque realmente ese no es el propósito, ni tener ni hacer. Nuestro único propósito de vida, o sea, de vida en este plano terrenal, es ser feliz. ¿Y cómo somos felices? Cuando nos liberamos del sufrimiento. ¿Y cómo nos liberamos del sufrimiento? Si nos damos cuenta que el sufrimiento se genera desde la conversación mental que tengo con la información que tengo y que he grabado durante mi vida, porque me la enseñaron, porque la aprendí, porque la vi, porque me la contaron. En estos días alguien decía, a mí me contaron que a una persona le fue muy mal cuando empezó a invocar los ángeles. Entonces yo le dije, pues, o sea, toca analizar por qué lo está diciendo, ¿cierto? Porque yo no puedo quedarme solo con eso. Entonces, por ejemplo, yo me quedo con la versión de que Jesús vivía en total humildad y que la humildad es de verdaderos sabios o realmente es el camino de la felicidad. No, señores. O sea, no tiene nada que ver.
es cuestionar todo, incluso no crean nada de lo que les vamos a decir acá, no crean nada de lo que compartimos en redes, solamente consigan la información con la que ustedes resuenen y verifiquen, practiquen, 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 practiquen. Entonces empecemos a reconocer un poco que nuestra pedagogía solo es ser feliz. Entonces cuando yo ya sé que es solo ser feliz, entonces yo ya no empiezo a preocuparme porque tenga el mejor trabajo. Porque la pedagogía terrenal me exige graduarme, ser gerente de una empresa, casarme antes de los 30, tener hijos, que los hijos, aparte de eso vienen otras exigencias, que los hijos sean supremamente buenos estudiantes, que el marido sea súper juicioso, en el caso de ustedes las esposas, que ojalá no salgan, no tengan amigos, no tomen, no rumben, no gasten dinero, antes aporten. Y empezamos a crear un hilo tras otro de un montón de exigencias que nos mantienen en sufrimiento, porque nada de eso termina haciéndonos felices. Empezamos a decir, cuando tenga tal trabajo voy a ser feliz, cuando tenga tanto dinero en la cuenta voy a ser feliz, cuando tenga tal novio voy a ser feliz, cuando tenga tal novio voy a ser feliz. Entonces en ese camino usted no disfruta la vida. Ahora, si comprendemos que la única pedagogía que necesitamos es ser felices, empezamos a decir, ¿dónde está la felicidad? La felicidad está en nuestro interior, aquí, en este plexo solar, aquí en el pecho, en el corazón. Si tengo paz, ese es el reino de Dios. Y ese reino de Dios, pues lo estoy metiendo un poquito ahí como de la experiencia de un maestro como Jesús aquí en la tierra que decía, el reino de Dios está dentro de ti. Ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Solo que yo soy un ser evolucionado, ¿por qué? Él no lo decía, pero uno ya sabe. ¿Por qué? Porque él venía vibrando en amor. El único propósito es ser feliz y cuando tú eres feliz, vibras en amor. Siempre vibramos en amor, pero la frecuencia es o más alta o más bajita. Entonces, con esa explicación, yo le podría preguntar a Miguel, Miguel, ¿tú eres feliz? Sí, totalmente. Pero hay días en los que tú dices, amanecí con la vibra bajita, no soy tan feliz. Exacto. ¿Sí? A eso es donde yo iba. Es decir, porque muchas veces, si me preguntas a hoy en día estoy muy feliz, pero obviamente hay días en los que uno se levanta y no se siente como vibrando en esa sintonía, ¿sí? Y por eso a mí me encantó este live, porque las emociones son un pilar súper importante para la vida, pero también, por ejemplo, para el trabajo, porque muchas veces cuando yo me siento, obviamente, a ver los mercados financieros, yo tengo que vibrar en felicidad y yo tengo que vibrar en calma. Cuando, y estoy seguro que muchas personas que están viendo este live se van a identificar si alguna vez han hecho trading, porque cuando uno se sienta al mercado y uno vibra en miedo, uno vibra en temor, uno vibra en aburrimiento, uno vibra muy bajito, ese día estoy completamente seguro que te va a ir mal y vas a terminar perdiendo dinero, ¿sí? Porque es así. Entonces, por eso muchas veces, como hoy hablábamos sobre la ley del control, muchas veces uno tiene que tener pensamientos en alta vibración para luego tener emociones que eso se vea reflejado al momento de ir a trabajar, al momento no solo de hacer trading, sino al momento de ir a hacer cualquier trabajo. Entonces es tan importante los momentos y los puntos de vibración que por eso una de las cosas que te agradecemos, y yo creo que hablo por Daniel también, es que alguna vez tú, cuando nos empezaste a orientar en muchos temas para elevar la vibración al momento de trabajar y la vibración para la vida, tú nos hablabas también de meditaciones, ¿sí? Tú nos decías, empiezan a meditar, empiezan a elevar ese nivel de vibración, empiecen a calmar la mente antes de empezar cualquier trabajo, no solo en el trading, sino cualquier trabajo que ustedes vayan a hacer, porque eso ayuda a que esas emociones, perdona, que esos pensamientos que la loca de la casa está totalmente mandando pensamientos a diestra y siniestra, se calmen y puedan ustedes ya tener unas emociones mucho más tranquilas. Entonces, los niveles de vibración son importantísimos. Uno cree que no, uno lo escucha y uno dice, nah, ¿eso qué va a ser? Pero para la vida, y por ejemplo hablo de mi trabajo como trader, los niveles de vibración, mientras más altos estén al momento de sentarse en operar, es supremamente importante. Total, total, inclusive... A Daniel le va a tocar revisar el internet porque se está congelando.
Ponga los datos, ponga los datos. Sí, ponga los datos y desconéctese de ese wifi que esto está quedando ahí congelado. Y mientras Daniel se descongela, tú dijiste algo, la loca de la casa. Así la han llamado y se nos volvió una creencia. La mente es supremamente poderosa. Y si la dejamos como una loca, entonces ella va a actuar como actúan los locos. Pero si los tratamos como a la mente, la tratamos como una fuerza poderosísima, entonces nos va a dar esa función. Hablemos de la mente. La mente tiene una función. El corazón tiene una función. Esa función del corazón es latir. La función de los pulmones, respirar, ¿cierto? La función de la mente es pensar. Pero si yo no direcciono los pensamientos, se me va, y ahí vengo a lo que dice Gonzalito. Si yo tengo un carrito y yo soy la que estoy manejando, para donde yo tire el timón, se va el carro. Lo mismo pasa con la mente. Hacia donde yo observo, yo llevo mi energía, mi pensamiento, ahí está el resto del carro con mi cuerpo incluido. Yo no puedo tirar el carro para allá y mi cuerpo por fuera, no. O sea, sería un accidente. O sea, entonces seamos coherentes porque realmente necesitamos tener pensamientos sostenidos y dirigidos a un propósito. Pero ¿cuál es el secreto? La técnica. Hoy la vamos a aprender. La técnica para poder encontrar ese equilibrio y esa coherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Porque yo no puedo empezar a hacer trading para volverme millonaria, entonces empiezo a estudiar y a ser viciosa, pero me siento triste y en una escasez la hijueputa. Porque no hay coherencia. Entonces, como Exacto, no hay nada de coherencia con eso. Entonces se va. Entonces yo no puedo creer que mi mente tiene todo el poder y es la loca. Hay que cambiar ese pensamiento. El pensamiento es una huella del pasado. Algo que me dijeron, algo que experimenté, algo que aprendí, algo que vi, algo que me contaron. Cuando yo ya observo que ese pensamiento tiene un impulso eléctrico, ustedes han visto que estudian, ¿cómo se estudia el cerebro? Con el encefalograma, los impulsos eléctricos del cerebro. Entonces el cerebro está impulsando esa energía de los pensamientos. Por eso es que a veces decimos, ay, que a telepatía te llamé. No, el pensamiento atrajo, fue tan fuerte que atrajo esa llamada, generó ese encuentro, y entonces empezamos a darnos cuenta que le pegan a uno unos chupitos en el cerebro para estudiar el movimiento del cerebro. O sea, no tienen que entrar al cerebro para que sus impulsos eléctricos sean estudiados. Él sale. Lo mismo pasa con este centro magnético. Esa energía sale. Ustedes tienen pensamientos. Daniel, ¿usted tiene pensamientos? Total. Claro. Todos los días, todo el día. Si no estaría muerto mi hijo, eso. ¿Tiene emociones? Totalmente. Aquí le puse también yo los datos a mi celular. Entonces, estamos hablando de que los pensamientos son una vibración. ¿Sí o no? La emoción es una vibración, las emociones son vibraciones, porque todo es energía. Lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo también. Lo que pasa es que lo que no estamos viendo es más denso, más sutil, menos denso. Pero entonces, yo estoy viendo mis pensamientos. Los estoy pensando, pero no los puedo ver. Yo estoy viviendo las emociones, porque este es un plano en el que vine a experimentar las emociones. Pero yo no las estoy viendo, pero están ahí. Yo no estoy viendo mi corazón, pero sé que está latiendo. Entonces pasa lo mismo con esas emociones, que empieza a expandirse una energía que da, o sea, digamos que como metros a la redonda, que impacta a todo mi alrededor. Pero esa energía que estoy expandiendo está en una vibración bajita o está en una vibración alta. ¿Está en una vibración de escasez o en una de abundancia? Miguel. No tiene que estar en una vibración de abundancia. Tiene que estar en una vibración alta. Tú lo puedes elegir. Y cuando no está en una vibración de escasez, ¿qué haces? Reconocerlo y transformarlo, porque somos seres creadores. Total, la inclusive. También es energía.
Los perritos son Miren, energía, los árboles son energía, pero ellos no tienen las miren, habilidades que tiene el cuerpo humano, que es crear y transformar. Inclusive yo diría algo muy importante acerca de eso, y es que por medio de esa vibración que se generan a través de pensamientos y eso ya se vuelve emoción, pues a la final termina siendo acciones. Por ejemplo, lo que nos decía Miguel. Si tú piensas, apenas te levantas, no, es que hoy voy a perder, hoy no voy a hacer buen trading, hoy me siento mal, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué genera? Genera un sentimiento, una emoción de pérdida, de culpa, te sientes mal, inclusive, y no sé si le pasará también a Miguel, a mí me ha pasado, también como trader, y es que me empieza hasta a sudar las manos, ¿sí? O sea, las emociones ya el cuerpo lo materializa, empieza por ahí, y a lo último, ¿qué pasa en la acción? Que a la final uno cuando da el clic, por ejemplo, en la parte del trading, uno termina dando el clic donde no es, ¿por qué? Porque ya desde el pensamiento fallamos. ¿Sí? Y hay algo que decía y que me parece muy cierto y que lo decía Henry Ford, y es que si usted piensa que puede hacer algo, tiene la razón, pero si piensa que no puede hacer algo, también tiene la razón. Es así de simple. ¿Y es por qué? Porque a la final nosotros cogemos y desarrollamos a lo que le llaman, si no estoy mal, escatomas, ¿sí? Y es que a veces uno coge y con esos pensamientos y esas emociones, uno se encierra tanto en eso y empieza a vibrar tan bajito que cuando está esta parte de acá arriba, donde está la vibración buena, donde aparece la magia, donde aparece esos milagros que nosotros les llamamos, pues no nunca los vamos a alcanzar porque estamos vibrando muy bajito, ¿sí? Y esos escatomas, ¿qué es lo que hacen? No hacen ver las oportunidades pueden estar ahí, delante tuyo, a las narices tuyas, pero tú no lo vas a ver sencillamente porque no estás vibrando en esa misma sintonía. Pero eso miren, es muy bonito decirlo, pero practíquelo pues. exacto. Ahorita decía algo, Daniel, muy interesante, y es que, miren, uno muchas veces, y no lo voy a tomar para el trading, lo tomo para la vida mía. Porque generalmente nosotros venimos en un sistema, lastimosamente en un sistema social, en el que desde pequeños pues nos han vendido la idea de que, por ejemplo, tú ser millonario o tener abundancia de dinero es mala, ¿sí? O al menos en Latinoamérica nos han vendido esa parte. Y muchas veces a uno le han dicho, y uno hoy en día todavía escucha eso y uno dice, hombre, no le diga eso a tus hijos. No, límpiese, lávese las manos que tocó plata, ¿sí? En esos casos. Entonces, realmente, nosotros venimos en una sociedad donde hay que romper esos paradigmas, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza los temas de romper paradigmas a vibrar más alto. Y cuando uno vibra más alto, entonces hay otras personas que no vibran al mismo nivel tuyo y esas mismas personas se alejan. No porque tú seas malo, ¿sí? Sino porque tú ya estás en otro nivel de vibración, porque tú ya te sientes feliz, te sientes más tranquilo, te sientes más hasta apoyado por otras personas en otro nivel, y eso te va a aportar muchísimo. Ahorita Liliana decía, eso es muy bonito escucharlo, cómo uno lo pone en práctica. Y yo empezaba a poner en práctica rodeándome de más personas que vibren al mismo nivel mío. Eso es algo muy, puede ser muy insignificante, pero créanme que uno empieza, Incluso que vibren más alto, pero o que qué vibren más alto vaya. exacto, porque eso te ayuda a ti, como persona, como ser humano, a aprender nuevas cosas, a elevar tu conocimiento. Algo que siempre se lo voy a agradecer a Liliana que me enseñó. Nosotros somos diositos en evolución. Nosotros tenemos que creernos que somos dioses y podemos conseguir todo a nuestro alrededor. Pero ahí es donde, si no nos lo creemos, si no lo sentimos, si no lo vibramos, si nuestras emociones no las exponemos de esa manera, pues no vamos a llegar a eso que tanto queremos. Y cada uno, todos podemos llegar a eso, todos podemos conseguir eso, ¿sí? Aquí no hay egos, en el mundo no hay egos, uno mismo es el que los cree. Lo que pasa es que, a ver, exacto, cuando yo le decía a mí que hay que practicar, es porque
porque hay que tener un plan de estudio, como todo, para practicar, practicar y practicar y volverlo un hábito. Ejemplo, cuando nosotros nos enseñan los números, no significa que sepamos ya sumar, multiplicar y dividir. Saber los números no te permite o no te da la habilidad ya de generar esas fórmulas. Por eso es un proceso. Y enamorarse del proceso, como enamorarnos del proceso de la vida, de cómo ser dioses maduros, entonces es donde está la pedagogía terrenal. Acepto que todo lo que está sucediendo es perfecto. Entonces empiezo a no quejarme, a saber que entre más paz tenga, menos voy a bloquear mi capacidad de conectarme con esa biblioteca de sabiduría, donde en silencio sabemos, y le llamamos intuición, empiezan a llegar respuestas a esas dificultades que tenemos. Si ustedes me preguntan y me dicen, y nosotros empezamos a desarrollar técnicas de meditación, de espiritualidad, yo puedo conectarme con la energía y la sabiduría divina para hacer puros positivos en trading. Por supuesto, pero si usted no me lo cree, ¿por qué? Porque eso es ser muy ambicioso, y ser ambicioso es malo. Entonces, ahí es donde no hay una coherencia entre el pensamiento y la emoción. Y falla, ¿qué? Esa materialización de lo que vengo manifestando. Entonces hay que trabajar mucho en la coherencia. Por eso no hay que trabajar en los resultados, hay que trabajar en el proceso. ¿Cómo tengo más paz? Cuando no me engancho, cuando no peleo, cuando no juzgo, cuando no critico. Entonces, mira que tenemos pasos para conectar con esa vibración alta. En algún momento, el señor del semáforo cruzó mal y atropelló un señor de una bicicleta. Pues claro, ¿cómo no le iba a atropellar? Mire, ¿y le pasó? ¿Qué pesar del otro? No, más bien me quedo callado y digo, eso era perfecto para ellos en su proceso, lo que tengan que practicar se los dejo a ellos y yo conservo mi paz. No es volverse indiferente, es volvernos comprensivos con nuestro proceso evolutivo. En esa comprensión, nosotros cantamos la canción a pecho herido con fuerza, pero no empezamos a tararear una canción en inglés cuando no sabemos inglés, que estrés tan berraco. Uno lo hace en el baño y en el carro, pero a mí no me pongan a hacer un karaoke de una canción en inglés donde yo no conozco ni la canción ni la gente ni sé inglés, porque el estrés es tremendo, me siento atacada, mi cerebro reptil hace que me defienda, que me dé miedo, que sufra, que me vaya, que ataque. Entonces, es reconocer qué podemos hacer. Entonces, vamos a identificar que vamos a cambiar muchas creencias y todos los días aprendemos. Miguel es una persona, y Daniel, que han estado en este proceso digamos, como de convertir de desaprender y de reaprender, ¿no? Para tener una forma de consulta diferente desde lo más positivo y que me ayude a aumentar la vibración. Entonces, pongámoslo rápido. Sí, ¿qué es el ego? El ego sí existe, o sea, el ego tiene que ser educado, ¿sí? Entonces vamos a empezar a cambiar, vamos a dejar de atacar el ego, porque el ego sí existe. El ego es más, es nuestra hoja de ruta de lo que debemos trabajar acá. Todo lo que me esté generando sufrimiento es parte del ego. ¿Por qué? Porque el ego es como esa base de datos, donde está el disco duro, donde está grabada la base de datos en victimismo, en sufrimiento, en angustia, en escasez. Soy una persona buena y religiosa, porque además venimos todos, pues digamos, como de tendencias religiosas casi similares. Entonces empezamos un tema ahí de sufrir, porque en este plexo solar, que es donde se concentra la energía, empezamos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces se bloquea esa capacidad de poder conectar con la abundancia, con el amor, con la prosperidad. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es darnos cuenta que el ego está ahí almacenado con esa información. Lo que yo voy a hacer es domarlo, educarlo. Lo voy a reconocer y le voy a decir, todo lo que usted me está generando de angustia, de miedo, lo que me hace criticar, juzgar, pelear, reclamar, negar, todo eso me está quitando paz. Eso hace parte del ego de mi información vieja. Entonces lo que yo voy a hacer es educarlo. Y lo educo con información nueva. Cada vez que me enfrento a una situación, lo que hago es siempre pensar lo mejor. Entonces, apunten ahí, siempre pienso lo mejor. Siempre pienso lo mejor ¿en qué? En comprensión de que todo lo que está sucediendo es perfecto para mi proceso evolutivo. Cada situación la estoy trayendo para entrenarme. Hoy hice trading y perdí. No perdí, el dinero es energía. Como se fue, va a volver. Es mi pensamiento el que manda la orden a la emoción.
pero es que era mucha plata, entonces es más la que va a volver. Y me empiezo a conversar con información de sabiduría. Eso aplica en el trading y en la vida. Amorosas, en Total, inclusive, total. en todo. Totalmente. Inclusive me pasaba. Termina los pasos para que no se me vayan, no se me olvide, ¿sí? Entonces, siempre pienso en lo mejor. Acepto que cada proceso es perfecto y necesario para lo que estoy creciendo y lo que estoy evolucionando, porque vinimos a este plano terrenal a evolucionar. Entonces ahí es donde le damos una prioridad al ser. Y entonces, en la tercera, empiezo ¿a qué? A repetir, a practicar, porque cuando yo repito y practico, estoy cambiando esas redes neuronales de negativismo, de queja, de angustia, de reclamo, y las estoy grabando unas nuevas de llena de posibilidades amorosas, y entonces ya sé que incluso lo que yo llamo malo dentro de mis creencias, simplemente es lo perfecto, porque en el mundo terrenal no hay nada bueno ni nada malo. En el mundo terrenal todo es neutro. Yo con las creencias y la información que tengo en ese ego, interpreto cada cosa como buena o mala. Porque el que pierde en el trading diría, esto fue muy malo para mí hoy, pero el que ganó dice, esto fue bueno para mí hoy. Entonces empezamos a comprender que es un proceso perfecto para que unos ganen y otros después no. Y si es que usted gana más que siempre, tenga la plena seguridad que hay unos que pierden casi siempre. ¿Por qué? No porque sean mejores o peores, sino porque conoce que su paz es lo más importante. Hoy perdí este dinero, me cambio la conversación, no estoy perdiendo. La energía se fue a otro lugar, está beneficiando a otra persona y regresará a mí multiplicado. Y terminas esa operación en total gozo, tranquilidad y paz. Y cuando ganas, dices, la energía llegó a mí en total armonía, agradezco, soy un ser abundante, lo agradezco, y de esta energía se devolverá a todas las personas multiplicado. Sí, Miguel. Sí, ahí Miren, están los pasos. Mire, es tan importante y por eso levanto la mano cuando Lili estaba hablando, lo que estaba hablando, y sé que muchas personas aquí hacen trading o quieren llegar a hacer trading. Miren, no pueden permitir que se les robe la paz con este trabajo. El trading es un trabajo. Yo me siento todos los días a trabajar y me encanta este trabajo, pero no puedo permitir que me robe la paz. Y esa parte cuando ella decía, la paz a uno la pierde cuando pierde dinero. En este negocio, cuando uno pierde dinero, se le roba la paz. Pero si tú cambias esa mentalidad con lo que acaba de decir Liliana, ya hicimos ganadores a todas las personas que están en este live. Porque de esa manera es que tú, si estás haciendo ya trading o quieres llegar a hacer trading, abordas el mercado, créeme que vas a tener abundancia todo el tiempo. ¿Sí? Claro, porque el día que pierdes, no pierdes. El día que pierdes, estás ganando también. Y ahorita, Dani, lo que iba a decir, que era, porque si no se me iba la paloma. Sí, claro, no. Lo que yo les iba a contar era como la parte de la anécdota mía, diciendo que eso es muy verídico, porque todo lo que viene de generación en generación se queda en nosotros. Y ya está en nosotros si queremos coger y cambiarlo o no lo queremos o no lo vamos a cambiar, ¿cierto? Un ejemplo, y lo digo abiertamente, por ejemplo, mi familia veía como un problema el dinero. ¿Por qué? Porque cada vez, y no sé si le pasará a más de uno, solamente me pasa a mí en el mundo, es que en muchas familias el dinero se vuelve un problema, ¿sí? Entonces, a la final, ese pensamiento que uno tiene acerca del dinero es que el dinero es malo, es que el dinero genera problemas, es que el dinero separa a las familias, ¿sí? Y ahí es donde uno interioriza eso y empieza a que cualquier dinero extra que uno tenga no le va a durar. ¿Por qué? Porque usted se quiere deshacer de él súper rápido, ¿sí? Entonces también hay que aclararlo, que es inconsciente, porque mucha gente Total. no,
En mi casa mi papá y mi mamá peleaban siempre por plata, las peleas eran siempre por plata, pero a medida de que fueron evolucionando, porque para eso estamos, entonces ellos hacían lo mejor que podían con la información que tenían. Ellos peleaban por plata porque querían garantizar la seguridad del dinero que da confort, tranquilidad, salud, alegría. Y después dicen que el dinero no da nada, que daña a las personas. El dinero da muchísima felicidad, alegría, tranquilidad. Entonces, es simplemente aprenderlo de una manera diferente. Ah, sí, peleábamos, pero porque era nuestro mecanismo de defensa para tenerlo. Después nos dimos cuenta que esa pelea nos alejaba el dinero, entonces venga, nos contentamos con esto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacíamos aprendiendo esto y practicando esto? Haciéndolo mejor con nueva información. Eso es evolucionar. Total, total, total. Inclusive ya cuando uno interioriza eso y se da cuenta de eso, que eso es lo que me encanta a mí de los lives y de los lives que tú haces, Liliana, es que a través de eso uno se da cuenta de muchas cosas. Y la idea de esto no es que solamente uno diga, ve, sí, es verdad, y siga uno haciendo lo mismo, sino que uno tome acción y empiece a buscar herramientas de las cuales uno se puede apoyar para poder trascender esas limitantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo todos los días, ¿cierto? Yo siempre digo, yo soy un imán del dinero. Yo siempre digo, algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Y eso siempre lo repito. ¿Para qué? Para yo inclusive interiorizarlo en mi subconsciente y que a la final, y créanme que pasa, porque lo he verificado, como dice Liliana, no me crean, verifíquenlo, en donde ustedes se dan cuenta que todo cambia, completamente todo. Al principio uno lo dice como con miedo, uno lo dice como que, ay, pues pucha, ¿será que estoy abusando del universo, de Dios, pidiendo dinero, agradeciéndolo? Mi Claudita, empezamos entrenamiento, tranquila, tan bella, ¡mua! Tú eres una maestra hermosa. Es que tengo mensajes acumulados y yo sé que Claudita me escribió. Entonces, aprovecho este medio para decirle que la tengo muy presente. Quiero contarles mis preciosuras que cuando uno empieza a trabajar con esta energía, uno a veces siente como miedo de agradecer tanto, y pues pucha, esto tan bueno miran tanto. Pero sí, hay un momento en que a mí solo me pasan milagros, a mí solo me pasan cosas maravillosas. Mira, me pasan cosas tan maravillosas que yo no sabía nada de trading, no sabía nada de criptomonedas, no sabía nada de nada. Pero entonces, un día cualquiera, en el momento de la quiebra, porque la quiebra se debió a que yo le solucionaba a las personas que más amaba sus temas económicos, y entonces el universo me bloqueó porque yo interfería en el proceso de otras personas. Entonces, al interferir en el proceso de otras personas, yo misma bloqueo la abundancia. Pero cuando empecé a desbloquear al universo súper curioso, Dios, los ángeles y los maestros son súper curiosos, para empezarnos a conectar nuevamente con nuestra correspondencia, o sea, nuestro merecimiento. Entonces, yo pedí un crédito en Davivienda y me salió ahí mismo por la aplicación. Les estoy hablando de 10 millones de pesos. Y en ese momento, no hagan lo que yo estoy haciendo porque eso depende de la energía, de la correspondencia y de todo. Entonces, en ese momento yo dije, no, pues, ¿qué hago? Como para mí, yo siempre he sido un imán del dinero, mi aprendizaje fue el amor propio, o sea, yo no vine aquí a tener temas de escasez. Esa quiebra, yo sabía que me estaba enseñando algo y era a no interrumpir los procesos evolutivos de otras personas, porque eso no es amor. Y entonces empezó alguien a decirme como un amigo, mira, invierte en cripto, no sé qué, y entonces me dijo, no, mira el BTC, y ese fue el año que subió de una manera exponencial, y de 10 pasé a 50 millones, pero yo no tenía ni idea de nada, o sea, los pude haber perdido. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque mi correspondencia y mi paz me hicieron, incluso mis ángeles y mis maestros me empujaron al camino correcto, pero porque yo confío en ellos y sabía que, pero antes había perdido muchísimo dinero supuestamente, pero nunca lo sentí perdido. Siempre sentí que era una energía que iba y que regresaría. Y ya, y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque me lo creí, porque me convencí de eso. Sin embargo, obviamente la abundancia nuevamente se conectó conmigo, pero a través de la deuda me empezaron a abrir nuevamente créditos,
Y ya empecé a reconocer la información, a entrenarme en gratitud, en valoración, y empecé a conectar con la abundancia y a decir, merezco más de lo que tengo en mi mente, porque sé que mi mente es limitada, pero mi esencia y mi conciencia viene de Dios y es ilimitado. Y entonces empecé a tener más ganancias. Incluso me acuerdo que yo decía, todo lo que invierto en el arriendo, en los servicios, volverá a mí triplicado. Y hasta me aparecían negocios donde me triplicaban el dinero. ¿Por qué? Porque mi boca decía que lo triplicaran. Y un día dije, no, ¿cuál triplican? Multiplican. Entonces empecé yo misma a darme cuenta que nada es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil. Empecé a trabajar en mí, me han dicho, maneje las emociones, no, manejo mis pensamientos, porque mis pensamientos es donde se manda el impulso o sea, mis pensamientos están por aquí alborotados y si yo los tengo bien centrados, entonces visito la biblioteca de la sabiduría. Esa le da una señal a mi centro energético que es el corazón. Yo la expando y atraigo lo mejor porque me vuelvo magnética. Entonces, que ustedes también exploren, no a que vayan, hagan un préstamo y lo metan en criptomonedas, no, a que se capaciten. No, en este momento todavía no van a invertir en cripto. ¿Ah? En este momento no es momento de invertir en cripto todavía. Imagínate, pero en el momento en el que yo lo hice, yo no tuve la asesoría de nadie porque yo no sabía y lo hice como callada, como que pues, si es para mí, pues es para mí, pero no me atormentaba el hecho de perder ese dinero y gané, pero otros en ese momento tuvieron que perder porque cambiaron y después perdieron, bueno, no sé. Y resulta que se me presentaban situaciones y un día me quedé ya sin esas inversiones en cripto y todas bajaron y yo dije, me salí en el mejor momento, pero a mí ¿quién me dijo? Mis guías, mis ángeles y mis maestros. Liliana, ¿y dónde están los ángeles y maestros míos para contratarlos? Están ahí, pero tú no los puedes ver como no puedes ver tus pensamientos, están ahí como tus emociones que no las puedes ver, pero están ahí. Habla con esas energías maravillosas que vienen de la energía de Dios. Empieza a confiar en su camino, pero sin renegar, agradeciendo y valorando. ¿Qué es agradecer? Gracias, hoy gané, gracias, hoy perdí, gracias. ¿Qué es valorar? No me quejo. No se queje. Miren No hice trading porque me pagó el computador. Ay, perfecto. Ay, me quedé dormido. Perfecto. Siempre es conectarnos con la abundancia desde la gratitud y desde la valoración, que es no quejarnos. Miren, Es el momento de aprender trading, ¿eso, Martica? Sí. Marta. Sí, total, inclusive, o sea, por eso es que nosotros inclusive, Miguel y yo, montamos un social trading donde no solamente enseñamos, por ejemplo, la parte de hacer trading y todo eso, sino que enseñamos toda esta parte. ¿Por qué? Porque desde la experiencia sabemos, y desde esa verificación sabemos que lo primero en lo que uno debe trabajar es en la parte interior, porque a la final esa es la ley de la correspondencia, ¿cierto? Según lo que yo tengo en mi interior es lo que se ve afuera, digamos lo que nosotros como una especie de, como todo lo que tenemos adentro es una especie de espejo de lo que está afuera, ¿cierto? Entonces al final, lo que tú decías acerca de que yo atraigo las cosas, y ahí es donde va, y esto es ley, y yo creo que muchos los han escuchado como la ley de la atracción, ¿sí? Y como toda ley, o sea, así tú no conozcas la gravedad, ni nunca has escuchado de la gravedad, si tú sueltas este lapicero, va para abajo, por ley de gravedad, conózcalo o no lo conozca. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a manejar esos pensamientos, saberlos, empezar a controlarlos, meditar, o sea, muchas cosas que hacen que nosotros podamos generar inclusive magia en nuestras vidas. Y eso se puede expandir hacia los demás. Ahí es como nosotros, por esta ley de inclusive de la atracción, es que podemos tener muchísimo más. Yo, por ejemplo, yo decía antes, yo no soy correspondiente a tener dinero, y ahorita, gracias a Dios, estoy muy bien, gracias a que ya trabajé toda esa parte, y empiezo a decir, yo soy merecedor, yo soy millonario, y empiezo a traer ese dinero, y créeme que el día que de pronto cogí, y, por ejemplo, no sé, digámoslo que un día hice trading, cogí y no gané ese día, ¿cierto? Sencillamente rotó hacia otra persona, etcétera. Pues créeme que ese día entra el dinero por otro lado, como sea. Pero No, que verifiquen, que verifiquen, o sea,
eso es cuestión, lo que yo les digo, eso parece magia, y por eso es que nosotros a la final no solamente decimos, venga, aprendan, no, o sea, no le vamos a dar el pescado y venga, inviertan y haga que nosotros hacemos plata, sino que nosotros le decimos, venga, aprenda a hacer esto, pero hágalo de la manera correcta, ¿sí? Y tenga esos pensamientos como ordenaditos como debe ser, o sea, organice esa loca de la casa y todo va llegando. Que no es loca, que no es loca, hombre. No es la loca, no es la loca. Pero eso es lo chévere, que todos los días aprendemos, porque como Miguel lo dijo, somos el resultado de las personas que más nos rodean. Y si nos estamos rodeando de todos, aprendiendo todos, de todos en amor, entonces es muy chévere porque mira, hoy cambiamos dos conceptos. El ego y la mente me parece que es una ganancia hermosa en el proceso espiritual. Y abrimos la mente a la capacitación, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahí vale la pena resaltar que yo ya no dejo como al azar. Así confié mucho en mis ángeles y en mis maestros. Ya decidí que ellos me acompañaron en mis momentos de ignorancia y ahora les en gratitud capacitándome. Y por eso me capacito y entonces ya mis operaciones son diferentes. ¿Por qué? Pues mis operaciones de trading. ¿Por qué? Porque atraigo en correspondencia a personas maravillosas que me enseñan lo que necesito aprender para continuar en este proceso evolutivo. Entonces, si me va bien es mi responsabilidad, si me va mal es mi responsabilidad, porque soy yo la que estoy aprendiendo las experiencias desde mi desarrollo interior. Afuera lo que está sucediendo son cosas que es una proyección interna. Si yo estoy criticando, quejándome, victimizándome, eso es lo que tengo adentro. Si yo estoy en gratitud, en valoración, en aceptación de que hay gente loca, es así, pues es perfecta para mi evolución, para no engancharme. Y entonces no me engancho con el que habla bonito y yo estoy practicando, yo estoy haciendo y no da resultados. O sea, uno tiene que vincularse con personas como Daniel, como Miguel, que uno sabe que si aplican y tienen resultados. Entonces empezamos a darnos cuenta que son amorosos, conscientes y coherentes. Por eso acepté esta invitación a este lado y por eso me uní con ellos a aprender. Por eso hoy les puedo recomendar que chévere. ¿Cuándo vas a visitarnos a nuestros clases de trading? El próximo miércoles voy a ir a dar una charla, entonces ahí nos vemos. Porque hay algo muy chévere de este grupo, y es que estamos aprendiendo siempre, abriéndole las puertas a otros temas, psicología, espiritualidad, educación financiera. Finanzas personales. Exacto. Entonces, Trading. Es un gran equipo, Y es que miren, Lili. Eso es otra cosa, les voy a decir y se los voy a, digamos, como a resaltar muchísimo. Yo operaba desde la ignorancia y me iba muy bien. Obviamente desde la educación tendría que irnos mucho mejor, pero siempre es un resultado de mi trabajo interior. Todo, las relaciones, la salud, la adaptabilidad, ¿sí? La economía, todo eso es un resultado de mi trabajo interior. No del curso, no de los profes, no, es lo que yo atraigo. Daniel y Miguel pueden estar llevados del berraco, pero lo que me enseñan a mí me puede servir y a ellos no. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde la buena información que ellos comunican. Entonces, si son, aparte de eso, coherentes, pues muy chévere que podamos aprender con gente maravillosa. Así que, bueno, ustedes saben que yo tengo otro live ahorita, entonces me toca cerrar un poquitico antes, qué pena. No, antes muchísimas gracias, Lili, por aceptar la invitación, porque... No sé si de pronto, pues, que aprovechemos esta oportunidad y si alguien quiere entrenarse, pues dejen este live colgado también en mi perfil. Me encantaría, y si alguien puede entrenarse, unirse al grupo de nosotros, que es como una familia, y tengo precio especial por ser parte de mis seguidores, pues súper chévere. De seguidores no, de comunidad. Y si hay una ventaja, un descuento, algo súper chévere, es una familia hermosa.